parte les da dificultad para conectarse porque quedaba como pensando cuando los admitía y, y no accedían. Y veo que hay algunos que no están conectados. La señal, No, nosotros no, profe. ¿No? Bueno. Daniela dice algo que no escuché bien. la señal de Telecentro anda re mal. No puede ser. ¿Cómo decir una cosa así de esta honorable gente? Bueno, vamos a continuar compartiendo pantalla. Les decía que estas unidades externas de micro USB se ponen en el gabinete también y tienen el mismo tamaño que un disco de 3,5 pulgadas. ¿Sí? Pueden tener este formato, esto que tenemos acá también, ¿sí? Cualquiera de estos formatos, pero es importante que puedan ver que este tamaño es el de 3,5 pulgadas y es el mismo tamaño que se colocan estos discos por ahí un poquito más grandes. Ahí se conectó alguien más. Perfecto, genial. Bueno, seguimos acá. Y en el caso de los discos más chiquitos, los de 2,5 pulgadas, ¿sí? Son los discos que se utilizan de notebook más pequeños, o los SSD. Tienen, o sea, lo que dicen que es el conector más angosto. En realidad, el conector no es más angosto si hacemos referencia al conector de SATA. Fíjense que yo acá tengo, a ver, se visualiza ahí. Fíjense que yo acá tengo la conexión, se ve ahí, y acá arriba tengo también otra conexión, y son exactamente iguales, no tienen ninguna diferencia. ¿Sí? Si yo los pongo ahí, la conexión de datos va a ser exactamente iguales, y la conexión de SATA Power son exactamente iguales. ¿Se ve ahí? Sí. Obviamente que la conexión en el gabinete, digamos, el encastre sí, digamos, es más pequeño. Pero puede ir, como les decíamos, cada uno en su lugar. Bueno, eso es a tener en cuenta cuando ponemos los discos de 3,5 pulgadas. Fíjense que los ponemos en varios lugares y tenemos varias bahías para conectar varios discos. Es decir, que si yo tengo 4 SATAs disponibles, podría poner en cada bahía un disco hasta completar 4 discos para colocar en la PC. Y en el caso de los discos mecánicos o los discos magnéticos, vamos a utilizar tornillos de rosca gruesa para trabajar. Lo que decíamos recién, que alberga, digamos, como varios compartimientos para unidades de disco. Tenemos que elegir alguno vacío, o sea, es indistinto si lo pongo arriba, abajo. La idea es que ocupe menos lugar el tema del cableado y toda esa cuestión para que el flujo de aire sea mejor. Y bueno, estas son cuestiones a tener en cuenta con respecto a la instalación del disco. Vamos también a copiarlo a nuestro documento, así lo tenemos disponible. Y lo pegamos acá. Perfecto. Genial. Bueno, de esto, esta me interesa por ahí un poquito más, pero ya lo teníamos en lo anterior. Así que si quieren, lo ponemos por acá. Ahí. Si les gusta ahí. No lo pegó. Bueno, lo vamos a insertar del modo tradicional. Ahí. Este no es. Vamos a vuelta, se ve que no lo guardó. Ahora sí. Y ahí lo dejamos disponible. ¿Sí? Bien, genial. Bueno, con respecto a la unidad óptica, como que nos sigue los pasos, simplemente acá copiamos los pasos para que, digamos, para que lo tengan disponible en el documento. Pero es esto, fíjense que este gabinete lo que tiene, a diferencia del HP que vimos recién, es que para conectar la unidad óptica no sacamos toda la tapa, como aparecía en el video, o sea, no quitamos toda la tapa, sino que simplemente sacamos el cobertor de la bahía. ¿Sí? Miren, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 lugares para poner 5 unidades ópticas. En el momento cuando se copiaban muchos CDs y DVDs,
incluso venían gabinetes más grandes para poner hasta 10 unidades ópticas conectadas. Entonces, acá sacamos uno de los compartimentos y acuérdense que la conexión siempre es desde afuera hacia adentro y no desde adentro hacia afuera. Eso lo tenemos acá. Los tornillos que van en las unidades ópticas también son tornillos de rosca fina, eso va a tenerlo en cuenta. Bueno, hay que hacer que coincidan los orificios para que quede fijo. Y acá dice que consejo de instalación, apriete levemente todos los tornillos antes de ajustar. Porque fíjense que esto va en la parte de afuera, es decir, yo meto desde afuera hacia adentro la unidad óptica. Si yo ajusto los tornillos, por ahí me queda muy afuera y queda estéticamente feo. Entonces la idea es que yo acomode primero y una vez que acomode que quede bien al ras del gabinete, recién ahí ajustar los tornillos para que no quede feo a la vista, más que nada. Ese sería como el consejo o el tip a tener en cuenta. Bueno, y como les decía, usualmente no vamos a trabajar con unidades ópticas en lo que se viene, y yo creo que van a tender a desaparecer, salvo que aparezca algún otro medio para utilizar. Bueno, completamos esta actividad así bien sencillo. Dice que las unidades ópticas se instalan desde el frente del gabinete. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Bueno, dice que se recomienda apretar los tornillos de montaje de la unidad antes de usar un destornillador. Verdadero. Bueno, yo pongo verdadero. Las placas base modernas proporcionan una interfaz IDE a los dispositivos de almacenamiento internos. Falso. 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 Son las placas base más antiguas. La interfaz SATA puede utilizarse para conectar un HDD Verdadero. y una unidad óptica. ¿Qué dice? ¿Verdadero? Ok. Verdadero. En instalaciones en las que la refrigeración de la CPU es importante, se ponen las HDD preferentemente para el almacenamiento. ¿Qué opinan? Falso. ¿Y por qué sería falso? Porque se recomienda un SSD. ¿Y por qué se recomienda un SSD con Porque respecto más, dura más. No se puede romper tan fácilmente con un mecánico. Claro. Con el mecánico. Bueno, pero fíjense que acá en la proposición que les están dando habla de la refrigeración y obviamente está hablando de la temperatura. Es decir, lo que está diciendo acá y que tenganlo en cuenta es que la SSD levanta mucha menos temperatura que un disco mecánico. El disco mecánico, como tiene todo un mecanismo mecánico, al estar girando el plato y todo eso, la temperatura que levanta es mayor a que la de un disco sólido. ¿Sí? A eso apunta. Está bien la respuesta, pero apunta al tema de la temperatura, más que al tema de la durabilidad. Y al instalar un HDD o un SSD, los conectores deben apuntar hacia la parte de adelante del gabinete. Falso. Falso, ¿sí? Tremendamente falso. Bueno, vemos esta como está, vamos a verificar, ¿sí? Está todo bien, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Profe, Sí, hago una consulta. claro. Con el disco mecánico, ¿se reparan algunos o no? ¿Se reparan o se recupera información? Es la pregunta. Y lo mismo, sí, porque en realidad nosotros tenemos un disco mecánico que en realidad dejó de funcionar, pero no sabemos qué le pasó. Bueno, a ver, te lo respondo y lo hacemos ahora. Mira, yo acá, esto digamos, lo vamos a hacer después en una práctica, pero ya que me lo preguntás y lo hacemos ahora. Dame un segundo. Bueno, lo cierto es que cuando un disco mecánico deja de funcionar, lo ideal es reemplazarlo. Digamos, eso, ya cuando empieza a fallar, lo ideal sería reemplazarlo. No, sí, fue reemplazado. El tema es que teníamos toda la información ahí, fotos, todo, como me dijo usted, recuperar también las cosas de la vida adentro. Bueno, perfecto. Bueno, por eso digo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando el disco funciona mal o que tira algún error,
la idea es reemplazarlo. Nosotros más adelante vamos a ver un software, o varios software, pero yo les voy a proponer uno que se llama Crystal. Y el software Crystal lo que hace es analizar el estado de un disco rígido. Entonces te puede indicar si está en riesgo, de acuerdo a algunos parámetros que tiene, y uno antes de que se rompa un disco ya puede empezar a cambiarlo. Cuando un disco deja de reconocerse, es decir, que o sea, yo lo enchufo y no se ve y no tengo acceso y no hace nada, una de las cosas más sencillas que se puede llegar a hacer, y creo que con los elementos que vamos a tener la única, es agarrar esta placa que tenemos acá atrás, ¿sí? Fíjate que esta placa es la interfaz donde vamos a conectar los datos y obviamente donde va a recibir corriente, ¿no? Entonces, esta placa está montada con algunos tornillos del tipo torque, es decir, tenemos un torque acá, otro acá, otro acá, otro acá, ¿sí? Punta estrella, buscamos algún torque de punta estrella, para que vamos, creo que un T6 andaría perfecto. No. Vamos a probar con un T8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esta placa, obviamente con cuidado. Vamos a armar ahí. En ese caso se cambia la placa, ¿no? Y no, porque ¿sabes qué pasa, Daniela? No hay placas. Se consigue una similar, una muy parecida, la misma marca, todo. Mira, todo lo que tenga que ver con recuperación de discos y va de la mano de una rama de la informática que se denomina informática forense, no es tan sencillo de hacer y es un muy buen trabajo para que si en algún momento ustedes lo quieren aprender y lo quieren trabajar. Muy rentable, se cobra muchísimo por recuperación de discos y muy pocas personas lo pueden hacer de manera correcta, ¿no? Porque hay que tener una cabina especial, hay que tener varias herramientas. Bueno, yo acá saqué la placa y con lo que vos decís, muchas veces la misma placa del mismo disco, de lo mismo todo, no es exactamente igual. Hay un montón de cosas a analizar. Esta placa tiene su propio firmware. ¿Vieron como la BIOS tiene un firmware? Bueno, el disco duro también tiene su propio firmware cargado y a veces eso se puede llegar a diferenciar entre una partida y otra de discos. Y bueno, hay que tener un montón de discos para que justo coincida uno exactamente igual, ¿sí? Y siempre, vuelvo a decir, estas técnicas se utilizan para recuperar información y después, como consejo, descartar el disco, porque un disco que ya tuvo error es un disco que por más de que hagamos alguna reparación o algo, no va a quedar bien. Esta es una reparación bastante básica. Fíjense que yo saqué los tornillos y lo que voy a hacer ahora es quitar la placa, ¿sí? Cuando quito la placa, la saco, bueno, acá tenemos alguna almohadilla para tener, pero en esta parte de acá, ¿sí? Estos serían los contactos del disco, ¿sí? Estos serían los contactos que voy a tener en el disco. Lo que puedo hacer es agarrar un poco de limpiador de contacto, ¿sí? En ese lugar, tirarle un poquito de limpiador, ¿sí? Vamos a dejar que se seque, lo dejamos por acá y vamos a analizar la placa. Bueno, esta placa es una placa bastante complicada y si vos te encontrás con esto tendrías chance de recuperar tu disco. Mira, yo tengo los conectores de lo que limpié recién. Se llega a ver que está bastante sucio, que son todos Sí, profe. estos que tenemos acá, todos esos contactos, Sí. están requete contra sucios. No sé si se nota tanto, pero les aseguro que están bastante sulfatados y bastante sucios. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y obviamente con mucho cuidado, ¿sí? Agarramos, fíjense, una goma de borrar blanca, como esto,
Y digo con mucho cuidado porque alrededor de esto, fíjense que yo tengo componentes de superficie. Entonces, si le paso la goma a lo loco, por ahí me levanto uno de estos componentes de superficie y el disco no funciona más. Entonces, limpio un poco, digamos, esos lugares. Voy a limpiar una sola línea para que se vea la diferencia. No está limpiando mucho, pero ya lo vamos. Bueno, ahí está más o menos. Pero fíjense que ya cambió la textura. ¿Se llega a ver? Sí, sí. Sí, cambió la textura. Bueno, tengan en cuenta que, como les decía, esta interfaz o esta placa es la que conecta a partir de acá los datos, ¿sí? Si esta interfaz, digamos, sigue por todo el circuito y se conecta con el disco a partir de estos conectores que estaban sulfatados o sucios. Esto también, digamos, le voy a tirar un poquito de limpiador de contacto, ya que está, lo hacemos acá, que se seque. Si el problema de conectividad venía por acá, es decir, que porque esto estaba sulfatado no había conexión entre el cable y el disco, ¿sí? Con esto lo podemos solucionar. Entonces vos vas a volver a conectar tu disco y tu disco se va a reconocer. Ahí te recuperas la información, la pasas a un medio más seguro y listo, la descartás. Gracias, profe. Eso sería. ¿Para que le ponemos ahí el tornillo? Fíjate, Y si en la asegurar. figura como que se quemó algo, Bueno, esa es otra opción. Yo puedo levantar esto y puedo sentir olor a quemado total y puedo tener alguno de estos circuitos integrados volados, ¿no? Eso también podría llegar a pasar. Y bueno, listo, ya está. Ahí me la podría jugar, como dice Daniela. Me fijo la marca y modelo del disco, Matías, y me tirás un mensaje. Che, Pablo, ¿tenés un Western Digital de 320 tal modelo? Y me fijo, si tengo alguno usado, podemos probar cambiar esa placa. Si tenemos justo la suerte de que coincide exactamente igual, listo, lo encaramos y lo probamos. claro, porque a mí me pasó una vez que yo estaba cambiando un disco y se ve que conecté mal el cable y se quemó la plaquita. Claro. O sea, aparecieron dos puntos negros, ¿viste? Bien Y notorio. bueno, busqué por YouTube y ahí me dio una de las soluciones como para recuperar la información era cambiarle la placa. Pero tenía que buscar la misma marca del disco y todo eso, la misma capacidad y todo. Tal Y cual. creo que conseguía una allá en Chubut, o sea, no me salía cara, ¿entendés? Pero justo en ese momento no tenía la plata, porque si no la compraba, Claro. ¿sí? Porque es Bueno, vieja. claro, bueno, todo eso, digamos, se puede probar a hacer y a veces te vuelvo a decir, pasa, porque me ha pasado, de que vos cambias una placa de un disco exactamente igual, WD120AXF2 versión 2.0 y la cambiás y la placa no va. Y después agarrás otro disco, o sea, con la misma nomenclatura y sí va. O sea, varía mucho y es bastante puntual. La gente que se dedica a recuperar datos, bueno, además de tener una cabina presurizada para hacer, digamos, todo lo que es el desensamble del disco y toda esta cuestión, bueno, de hecho recuperan la parte del plato, por eso se necesita ese tipo de cosas, tienen un montón de placas para trabajar. Yo no creo que se note ahí, pero esta placa como que digamos, indica un número de código y acá al costado dice revisión A. Capaz que yo tengo la misma placa del disco y la otra dice revisión B y tengo otra que dice revisión C y lo que está cambiando es justamente el firmware que está en el circuito integrado Profe, que se veía del otro lado. Digan, ¿a qué Nahuel. se refiere cuando dice de una cabina especial? A una estación de trabajo, digamos, que tenga todas las herramientas para... Mira, una cabina presurizada eh, disco rígido. Es una cabina donde vos metés las manos nomás, a ver si hay alguna acá. O justo no hay ninguna.
Es como un microondas, donde vos metés el disco ahí, está libre de polvo, libre de humedad. No me aparece ninguna. A ver. Es como la cabina donde te sacan las placas de la muela. Como una incubadora. Es como una incubadora donde uno solamente mete o sea, mete el disco ahí dentro, mete la herramienta, eso se presuriza todo, se regula humedad, se quita polvo, todo eso, y ahí uno empieza a desarmar los discos. Porque digamos, este plato como que, yo les mostré unos platos quitados de discos, ¿sí? Eso te los mostré. Le sacamos la tapa, todo esto perfecto, ¿sí? Yo de hecho estos discos cuando los desarmo los utilizo para decorar, para hacer unos llaveros. Fíjense, le pongo acá el imán, ¿sí? Y ponemos el llaverito, queda re lindo colgado en la pared, sacamos ahí, queda muy bien. Pero digamos, yo una vez que saco esta tapa, esto no funciona más, sirve como souvenir, pero no sirve más como disco. ¿Por qué? Porque ya le entró polvo, todo eso, y el cabezal no va a leer nunca más. ¿Sí? Entonces yo necesito una cabina, es tipo un microondas, o sea, tiene esa contextura de un microondas, entonces yo meto el disco ahí adentro y puedo meter las manos como si fuesen unos guantes. ¿Por qué no me aparece cabina? Perfecto. Recuperación, a ver. Bueno, obviamente se trabaja con guantes y todas estas cuestiones. Bueno, todo esto que se está viendo acá es trabajo incorrecto de disco. Digamos. El disco no se puede abrir al aire libre. Eso es lo recomendado. Hay quien lo hace y que ha recuperado información. Tengo un montón de colegas que lo han hecho pero bueno, son actividades que no habría que hacer. No aparece ninguna cabina acá de desmontaje, pero esto así como está, o sea, abrir el disco en el aire es para que no se recupere la información. ¿Sí? Tiene que estar en una cabina. Después, a ver. Bueno, más o menos algo así, no es tan así. Pero es una cabina presurizada donde se controla la temperatura, donde se controla que sea libre de polvo, la cantidad de polvo en ambiente se puede medir y es la forma de hacerlo limpio. Muy pocas personas hacen este trabajo. Mira, esto me suena un poco más creíble, ¿ves? Esto Claro, sería. porque es todo muy especial, digamos. Claro, sí, tal cual. Y vuelvo a decir, hay gente, o sea, todo lo que es informática forense que se dedica a la recuperación de datos y toda esta cuestión, muchas veces está asociado a la parte judicial, digamos, se hace todo este trabajo y es bastante costoso de hacer por varias cuestiones y en algún punto es bastante artesanal, ¿sí? Por esto, porque hay que buscar la placa que sea exactamente igual y toda esta cuestión, ¿sí? Bueno, volvemos a donde estábamos. Bueno, está respondido Matías y está respondido Nahuel. Cualquier cosa. Y bueno, genial los aportes que nos está dando Daniela. Bueno, esto en algún momento lo vamos a hacer. Y si no, lo vamos a hacer virtual, eh, armando un equipo completo, que eso también está previsto, volvamos o no volvamos. Bueno, vamos a ver un video más y tiene que ver con esto, con la incorporación de unidades de expansión en los slots que trabajamos, en los PCI Express, en los PCI, y vamos a hablar un poco de esto. Misma configuración, misma máquina, tenemos casi todo. ¿Qué tenemos acá para visualizar? ¿Qué tenemos? Acá, acá, acá y acá. Un PCI Express PCI. 16X y 3 de una X puede ser. Exactamente, tal cual. 3 de una X y uno de 16X para la placa de video. Fíjense, digamos, algo que por ahí puede ser normal, pero si nunca armamos no es tan normal, que cuando yo quiero conectar una placa de video, fíjense que si conecto en este slot la placa de video, los conectores del monitor estarían saliendo por esto que es una chapa. Esta chapa o bien va a tener algunos tornillos y se va a poder quitar, o va a estar un poco soldada y la voy a tener que romper
para que justamente puedan salir los conectores de la placa de video. Es decir, esto se rompe, se saca y se coloca la placa de video. Me ha pasado ya varias veces que, sobre todo en las placas de video más grandes, las placas de video más grandes ubican dos lugares de salida, y a veces no ubican el primero. Creo, es más, me parece que en el ensamble nos pasó eso, ¿no? Que sacamos el cobertor de arriba, ¿sí? La chapita de arriba, y nos quedaba el agujero, y que queda feo. Eso tengo que presentar siempre las placas que voy a colocar para saber cuál de estas chapas tengo que quitar. Porque si ya la quité y tiene tornillo, bueno, la vuelvo a poner. Pero si lo que hice fue doblarla y romperla para quitarla, después no la puedo volver a poner y queda el agujero y no queda muy estético, muy lindo que digamos. Bien. Tenemos un slot más importante acá que me gustaría mencionarlo. ¿Qué tenemos acá en esto blanco? Mm, Que empieza no con, sé, empieza con M y termina con 2. un M2, sí, M2. para conectar un disco duro. Claro. Justo acá en este lugar tenemos un M2 para conectar un disco duro. Y acá abajo, ¿qué es lo que tenemos? También que estuvimos trabajando recién. Los SATA. Los SATA, ¿sí? O sea, tenemos los SATA y tenemos el M2 también para conectar. Bueno, ahí primero mencionó la 16X y ahí está mencionando las 3 PCI Express de una X, que si yo miro y presto atención a todos los mothers, miren, acá dice PCI X16, PCI X1, ¿sí? O sea, está haciendo, no sé, ya la misma marca del mother nos está indicando qué es cada cosa. Bueno, ahí está mencionando al M2, que lo mencionamos nosotros recién, que podría llegar a ser alguna expansión. Nos podemos conectar con una expansión. Y bueno, y de vuelta referencia a lo que sería la conexión de placa de video. Y lo que yo les mencionaba al principio, o sea, tener en cuenta que cuando pongamos la placa vamos a tener que quitar alguna de estas chapas de atrás. En este caso coincide justo, ¿sí? Y depende del fabricante de gabinetes cómo está. Fíjense que en este caso tiene un tornillo y las chapitas se van a poder quitar. En otro tipo de gabinetes hay que romper directamente. Che, está haciendo frío, yo estoy sintiendo frío, no sé si porque estoy sentado. Bueno, fíjense que ahí tenemos directamente para quitar. Si vamos a poner placa de video, lo que vamos a hacer es quitar esta y volver a poner el bracket que acabamos de sacar. Ven que queda el agujero como para colocar la placa de video ahí. Bueno, una Nvidia Quadro 16X. Pareciera que no va a tener alimentación extra, ahora lo vamos a ver. Si quieren ya ir tirando, toda la tecnología Quadro se utiliza mucho para diseño y no tanto para el segmento gamer. Fíjense que no tiene ninguna alimentación extra de la fuente, ¿sí? Solamente toma energía del PCI y está ocupando un solo lugar en la parte de atrás, ¿sí? Solamente ocupa un lugar. Tenía ahí un conector DVI que se ve y vemos si va a tener algún otro tipo de conector además del DVI, que estimo que sí. Y fíjense que ya quedó colocada esta placa. ¿Está bien? Bueno. Vamos con esto. ¿Cuáles son las tarjetas o cuáles son los conectores que podríamos llegar a encontrar? Fíjense que este gris y este negro que tenemos ahí abajo serían los conectores PCI Express de 16X. Tanto este como este, ¿sí? Que lo tenemos acá. En el caso del PCI es un conector más largo, es distinto, lo vamos a tener acá. Y este chiquitito que tenemos ahí va a ser el PCI Express de una X. ¿Sí? Esos van a ser los conectores con los que vamos a trabajar.
Entonces, vamos a ir, se los pongo para que ya lo tengan y lo vamos a ir desarrollando un poquito acá. Bien, perfecto ahí. Bien, ¿qué cosas podemos expandir o qué cosas podemos colocar a una madre que no traiga de fábrica? ¿Sí? Ese es el concepto de lo que serían los slots de expansión, es decir, que yo permita agregar una característica que de fábrica no tiene y a partir de estos slots la puedo justamente colocar. Este mother que estamos trabajando nosotros y muchos mothers ya vienen con una tarjeta gráfica onboard o una tarjeta gráfica incorporada, que puede estar en el GPU, en el procesador, o puede estar en el chipset. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo ya tengo el mother solo y le puedo conectar un monitor y además de conectarle el monitor, eso me da imagen. Eso quiere decir que tiene la tarjeta gráfica onboard o incorporada. Pero si yo quiero tener mejor rendimiento de gráficos, lo que puedo hacer es colocarle una tarjeta más, que la vamos a poner en el PCI Express de 16X, y lo que hace es agregarle performance en el proceso de video a la computadora que de fábrica no lo traía. ¿Sí? Esa es una de las opciones que tengo. Otra de las cosas es agregar una tarjeta de sonido. ¿Para qué podría querer una tarjeta de sonido que no sea la onboard? Porque onboard, si yo veo que el mother tiene jack de audio, y bueno, el parlantito se lo puedo enchufar sin problemas. Pero ¿para qué querría otra tarjeta de sonido? Para conectar algo más potente, un equipo más potente. Bueno, podría ser eso, es una opción. ¿Qué otra opción tengo para querer colocar otra placa de sonido? Para conectar hasta 7.1, hasta parlantes 7.1, ¿no? Bien, perfecto. Podría llegar a querer conectar un woofer, eso. ¿Alguna opción más de querer agregar una placa de sonido? Que se haya quemado la anterior. Bien, esa está buena, que se haya quemado la anterior porque la conecté a una potencia para hacer una fiesta cuando se terminó el COVID y lo puse y se quemó. Bueno, listo, le pongo otra placa de sonido. Y otra cuestión más, ¿se puede grabar con una computadora? ¿Alguien podría tener una banda de thrash metal y grabar en su propia computadora? ¿Un disco? Sí, Sí, perfectamente, sí. Es decir, yo puedo querer tener una placa de sonido mejor para grabar instrumentos o para grabar una voz o para, digamos, trabajar con incorporación de sonido. Entonces, podría llegar a agregar una tarjeta. Generalmente ahora las tarjetas de sonido o las placas de sonido que se utilizan para grabación están viniendo externas y se conectan al puerto de USB o al puerto FireWire. ¿Se acuerdan? El FireWire, que era un puerto que termina en triangulito. Pero las placas de sonido que se utilizan para grabación, no sé, se me ocurre la Focusrite, a ver si es así, Focusrite, esta, sí. ¿Ven? Esta sería una plaquita de sonido, acá, que tenemos, y que permite grabar instrumentos y todo eso, pero fíjense que en este caso se conecta a la computadora mediante un conector USB. ¿Qué tipo de USB es este? USB 2.0. Sí, es 2.0 a velocidad, pero la ficha, la conexión, ¿cómo se llama este USB que usan las empresas? Thunderbolt. No, no es Thunderbolt. Puede ser la de la impresora. No me Es, acuerdo cómo se llama. es de la impresora y se llama tipo B. Cuando vemos estos USB, es un USB tipo B. Profe, le hago una consulta. Sí, claro. El otro día, cuando usted estaba mencionando la velocidad que tienen las placas madre, que Intel tenía un tipo y AMD tenía el otro. ¿Cómo se llamaban esos tipos? O sea, la arquitectura, pues las velocidades es un número, ¿sí? Puede ser Sí, no sí. sé, 2.5, 2.4, 1.8. Y las arquitecturas, la de Intel se llama Frontside Bus o FSB, y la de AMD se llama Hypertransport. Listo, buenísimo, eso quería saber. Ahí. Y después le iba a preguntar si la clase iba a seguir más tiempo. Tenemos más temas, yo creo que hoy no van a entrar todos los temas, y por ahí nos conectamos unos minutos más. No creo que vayamos a terminar hoy,
todo, lo vamos a terminar el viernes, pero sí nos vamos a conectar unos minutos más. Dale, buenísimo, profe. Así veo la grabación. Yo me tengo que retirar, ¿sabes? No hay ningún Así. problema, ningún problema. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos, chau chau. Entonces lo que les decía, las placas de sonido, digamos, si bien pueden ir a un PCI Express o lo que sea, las que son de grabación ya están viniendo externas y se conectan o por USB o por lo que les decía que era el FireWire, ¿sí? Que es un conector así. ¿Sí? Este conector que tenemos acá es un conector FireWire. ¿Sí? Y si ponemos placa de sonido, seguramente vamos a tener alguna plaquita como esta. ¿Sí? Alguna placa de esta para la máquina y bueno, placas de sonido externas que se conectan con ese cable. ¿Está bien? Bueno. Sí, sí. Cosas que podemos agregar también es algún controlador de almacenamiento en una computadora en una computadora de escritorio no vamos a poner un controlador de almacenamiento. ¿Qué quiero decir? Algún controlador que me permite manejar los discos duros. En el caso de las computadoras comunes de escritorio, el controlador está en la placa madre y el conector es el SATA. ¿Sí? Después, tarjetas de entrada y salida, o sea, podemos agregar alguna tarjeta que tenga más puertos USB. Eso, a ver, ahora lo vamos a ver en la otra imagen. ¡Oh! Bueno, nos volvemos a loguear. No hay ningún problema. Lo que les decía es que podemos utilizar una placa de video, una placa de entrada y salida para agregar puertos USB. Es decir, yo por ejemplo tengo poquitos... un segundo. Vamos acá, NetAcad. Bueno, si no seguimos desde acá. Lo tengo también acá. Ese quería porque teníamos una actividad más. Bueno, lo que decía, de entrada y salida podemos agregar alguna placa USB extra. Por ejemplo, esto sería una tarjeta de entrada y salida. ¿Sí? Lo que tenemos acá. ¿Sí? No sé si se llega a visualizar. Tiene 4 puertos USB, lo conecto en el PCI y lo que hago es agregar, digamos, 4 puertos más. Obviamente acá tenemos la tarjeta de sonido y tenemos lo que hablábamos recién de la controladora de almacenamiento. Se conecta al PCI y va a tener algunos conectores SATA o algo para manejar. Cuando hablamos de tarjetas NIC, ¿sí? Cuando hablamos de NIC card, son Network Interface Card, que son tarjetas de interfaz de red. Es un RJ45 que podemos poner aparte. Bueno, y las capturadoras de video que justamente me permiten que pueda almacenar información en mi computadora. Se nos va a cortar en menos de un minuto. Lo que les propongo es nos conectamos unos minutitos más, 5 o 10 minutos más, y terminamos la idea de esto. Lo que vemos acá es esto, digamos, ¿qué posibilidades tenemos de expandir características con tarjetas externas? ¿Sí? Hay más cosas, ¿no? Hay sintonizadoras de televisión, digamos, si alguien quiere buscar cosas para agregar, hay un montón.